Hoy voy a subir las clases a YouTube, estas dos, porque son clases importantes, ¿sí? Así que después les paso el link para que lo puedan bajar o ver. Entonces, lo que va a decir el texto, lo que plantean estos textos, tanto el texto de Hegel como el texto que estamos leyendo ahora de Muñiz, es que el objeto del realismo ontológico, o mejor dicho, el realismo ontológico, sostiene que los objetos son externos, inmediatos, sensibles. Ahora vamos a agregar la dimensión de la sensibilidad. Son sensibles, exteriores al sujeto, inmediatos, porque no están mediados por el concepto. Y entonces todo eso que dice el realismo del objeto, que además no puede probarlo, ese es otro problema, no lo puede probar, no puede probar eso, no solamente no lo prueba, sino que se contradice cuando lo dice. Porque desde el momento que se dice que el objeto es externo, inmediato, sensible, sujeto a alteración permanente, esencial, etc., ya está dando una definición de objeto, y por lo tanto ya el objeto fue mediado por una construcción conceptual del sujeto. Entonces, vamos a leer un tramo del texto de Muñiz. Él recupera lo que acaba de decir hace un rato Manuel respecto a esta suposición de este supuesto no dicho ni expresado como supuesto. Cuando hablamos de supuestos digo, bueno, supongo que algo es de determinada manera, y en el supuesto como tal está implícito el hecho de que no probé eso que estoy suponiendo, ¿sí? Ustedes cuando en el futuro estudien, algunos ya habrán hecho la carrera, la materia economía, pero en economía se trabaja todo el tiempo con supuestos, ¿no? Bueno, supongo que la cantidad de población es fija. ¿Qué significa que suponemos que la cantidad de población es fija? Bueno, suponemos que está fija y no explicamos por qué está fija, ¿sí? No fundamentamos por qué está fija. Entonces, cuando hablamos de supuesto, hablamos de un argumento que no tiene fundamento, que lo suponemos dado y que pedimos que eso se tome como verdadero para poder analizar otras cuestiones. Bueno, acá lo que está pasando es que el realismo ontológico está suponiendo que el objeto es singular, sensible, sujeto a modificación permanente, externo, inmediato, porque no está mediado por ningún concepto, o sea, supone todo eso sin decir que lo supone, porque no sabe que lo supone, ¿sí? Y lo supone porque no lo puede probar, ¿sí? O sea, todo eso es un supuesto, pero además se trata de un supuesto que se niega a sí mismo, justamente porque toda esa definición que acabo de dar es un concepto. ¿Sí? Entonces, retomo lo que dice Hegel, que es recuperado en el texto de Muñiz. Dice, pero como vimos recién, este sinsentido pasa desapercibido, y como también dice Hegel, podemos ver el problema también de otra forma. Esta posición presupone el que lo absoluto se halla de un lado y el conocimiento del otro, como algo para sí y que separado de lo absoluto es sin embargo algo real. ¿Eso es un supuesto de quién, en nuestros términos? ¿Del idealismo o del realismo? Repite, por favor. Sí. Hegel dice, podemos ver el problema también de otra forma, esto dice Muñiz. Esta posición, dice Hegel, presupone que lo absoluto está de un lado, el conocimiento del otro, como algo para sí, y que separado de lo absoluto es sin embargo algo real. Presupone, por tanto, que el conocimiento, que al ser fuera de lo absoluto, es también indudablemente fuera de la verdad, es sin embargo verdadero. ¿Quién sostiene esto en los términos que estamos analizando? El que lo absoluto o el objeto está de un lado y el sujeto y el conocimiento está del otro.
El realismo. Exactamente. El realismo es quien sostiene esto. Y es lo que Hegel está criticando. Dice, Hegel va a decir, ustedes, realistas, suponen que el objeto está de un lado, el sujeto está del otro y el conocimiento está del otro. Como si hubiera un conocimiento separado del objeto y un objeto separado del conocimiento. Como si hubiera objeto sin concepto y concepto sin objeto. Y el problema que va a mostrar Hegel, justamente recurriendo y pidiendo explicaciones al realismo ontológico en los términos de Muñiz, es que en realidad el realismo ontológico no hace más que mostrar un concepto de objeto. Y por lo tanto niega su tesis al afirmarla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué niega su tesis al afirmarla? Porque niega que los objetos sean dependientes del concepto, dependientes del sujeto, que estén mediados, más que sean dependientes, que estén mediados por el sujeto y por el concepto, niega eso, pero en su negar eso no hace otra cosa que construir un concepto de objeto. ¿Sí? Entonces, al sostener su tesis, al mismo tiempo se autorrefuta, digamos, ¿no? El realismo se autorrefuta. Sigo, dice, es decir, suponemos una verdad que es inalcanzable, distinta a la verdad alcanzable, y creemos, bueno, esto no lo voy a leer porque tiene que ver con la otra discusión que vimos la clase pasada sobre Popper. Acá paro y sigo más adelante. Dice Hegel, dice Muñiz que dice Hegel. Para Hegel, la verdad es correspondencia. Acá paro un minuto. Fíjense que estamos cuestionando la verdad como correspondencia. ¿Por qué? La verdad como correspondencia, en términos del realismo, la verdad como correspondencia es la correspondencia entre enunciado y objeto. Pero ya vimos que esa correspondencia entre enunciado y objeto es muy problemática. ¿Sí? Ahora bien, Muñiz agrega que para Hegel la verdad es correspondencia. Lo que pasa que la verdad es correspondencia, pero no entre enunciado y objeto externo. La verdad es correspondencia entre concepto y objeto. Pero concepto y objeto, ambos son momentos del sujeto. ¿Sí? Lo voy a graficar, digamos, para que se entienda mejor. Vamos a hacer una cosa. Acá vamos a poner esta expresión que dice, para Hegel, la verdad es correspondencia entre concepto, enunciado, ¿sí? Y objeto. A ver, en este sentido, vamos a poner acá la verdad como correspondencia en Hegel, ¿no? La verdad como correspondencia en Hegel es distinta de la verdad como correspondencia del realismo ontológico, pero hay verdad como correspondencia en Hegel. Ahora bien, para Hegel la verdad es correspondencia entre concepto y objeto, pero, y acá el pero es la clave de la diferencia con el realismo ontológico, pero concepto y objeto son momentos del sujeto. Acá es donde entra la complicación con Hegel. A ver si se me entiende. Pensemos en el movimiento que hizo el realismo. El realismo dijo, los objetos son externos, esenciales, inmediatos, sensibles, sujetos a alteración permanente, etc. ¿Sí? Eso es lo que el objeto es. ¿Sí? Ahora bien, eso es lo que para el realismo es el objeto. ¿Sí? Eso es lo que para el realismo es el objeto. Ahora bien, lo que va a pasar es que, bueno, ese objeto, vamos a ponerlo así, objeto es, vamos a volver a copiar lo que el objeto es para el realismo. Objeto para el realismo es.
¿Qué es el objeto para el realismo? Estamos acá. El objeto para el realismo es singular, sensible, en el sentido que se puede captar con los sentidos, esencial, externo al sujeto, o sea, podemos poner entre comillas, entre paréntesis, perdón, esencial significa que es externo al sujeto e independiente de él, ¿sí? Esto es lo que significa que es externo. Decimos que es inmediato, porque no está mediado por el concepto, ¿sí? ¿Está bien? No está mediado por el concepto. Esto es lo que es el objeto para el realismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el concepto? Porque ya fíjense que esto es, el objeto para el realismo es esto, pero ¿esto qué es? Ya es concepto esto, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Este es el concepto de objeto. Este es el concepto de objeto, ¿sí? Ahora, ¿con qué se compara ese objeto que es el concepto de objeto? Esto, que es el concepto de objeto, es un supuesto. Es un supuesto. No está probado. No está probado que el objeto es externo, ¿sí? Es un supuesto. ¿Qué es el concepto? El concepto es la experiencia de esa verdad. Podríamos ponerlo así. ¿Cuál es la experiencia de esa verdad? El concepto es la experiencia de esa verdad, que también es concepto. En definitiva, cuando decimos que para Hegel hay una comparación entre concepto y objeto, estamos diciendo que, como son ambos momentos del sujeto, ambos son conceptos. La diferencia es que este concepto, podríamos diferenciar, este sería el concepto supuesto, ¿sí? Y este otro concepto es la experiencia de ese supuesto. ¿Qué pasa con esa experiencia? Bueno, ¿qué pasa con esa experiencia? Nos va a pasar justamente que se va a plantear una tensión. La experiencia de este concepto muestra una serie de tensiones. ¿Cuáles son esas tensiones? Bueno, básicamente que suponemos que el objeto es singular, pero enunciamos que lo universal. Cuando digo ese perro es blanco, me refiero a un perro singular, ¿verdad? Sin embargo, perro blanco es una característica que le cabe a muchos otros animales que no son este singular que tengo. Entonces, tenemos este problema que es que justamente el enunciado de ese objeto es contradictorio o no llega a apropiar ese objeto que es supuestamente singular, ¿sí? Entonces, suponemos que el objeto es singular, pero enunciamos lo universal. Entonces acá hay una tensión, o hay una contradicción entre objeto y concepto, ¿sí? Porque el objeto se presenta como singular, pero enunciamos lo universal, ¿sí? Ahora, otra tensión que se nos presenta, dijimos, suponemos que el objeto es inesencial, ¿sí? Perdón, el objeto es esencial, pero se muestra como inesencial porque lo conceptualizamos. Decimos el objeto es externo, esencial, sensible, singular. Claro, decimos todo eso y al decir todo eso lo conceptualizamos. Por lo tanto,
se presenta como esencial e inmediato, pero se muestra como inesencial porque lo conceptualizamos. Suponemos que el objeto es inmediato, es decir, no mediado por el concepto o por una definición, y sin embargo lo conceptualizamos. Es decir, se presenta mediado por un concepto de objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Hegel que hacemos? Bueno, lo que hacemos es suponer lo que las cosas son, por ejemplo, en este caso, en el caso del realismo, suponer que los objetos son externos, esenciales, sensibles, singulares, independientes, y la experiencia de ese concepto no supuesto como, no entendido como cabalmente un supuesto, sino que esa idea de lo que pensamos que es el objeto, cuando hacemos la experiencia de ese concepto inmediato que tenemos, nos damos cuenta que hay una tensión entre lo que creemos que el objeto es y lo que enunciamos, lo que suponemos que el objeto es y cómo se muestra, lo que suponemos que el objeto es en tanto inmediato cuando se muestra como mediado, es decir, que todo este movimiento entre el suponer cómo es un objeto y el hecho de que hagamos la experiencia de esa verdad, intentando mostrar o probar que eso que decimos es así, nos lleva a una contradicción entre lo que suponemos que el objeto es y la experiencia que estamos haciendo de eso, que es justamente la contraria a lo que suponemos, ¿sí? Que es lo que le está pasando al realismo. Entonces, para Hegel la verdad es correspondencia. ¿Entre qué? Entre enunciado y objeto. Pero el problema es que el objeto es un supuesto, es una construcción conceptual supuesta, que comparamos con ¿qué? Con la experiencia que hacemos de ese suponer eso, donde cuando queremos hacer la prueba y demostrar que el objeto es inmediato, esencial, sensible, singular, etc., cuando queremos probar eso, nos autorrefutamos, dice Hegel. Bueno, ese proceso de autorrefutarse no es otra cosa que la experiencia del concepto de eso que está supuesto y que no me di cuenta que estaba supuesto. Siendo que el objeto y el concepto, todo se dirime adentro del sujeto. De manera que todo es concepto, en definitiva. Todo es concepto. Solamente que se realiza una separación entre objeto y concepto, porque el objeto es el concepto que supongo, por decirlo de alguna manera. El objeto es el concepto de objeto que supongo que es objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos alguna tesis cuando queremos investigar la realidad. Y eso es lo que determina las condiciones de posibilidad de la experiencia. Vamos a leer un poquito más a Muñiz, que me parece que clarifica mucho en este sentido. ¿Alguna duda hasta acá? Si no avanzo. ¿No hay dudas? Creo que no. Bien. Fíjense, parecería contradictorio, esto me interesa resaltarlo. El objeto, para Hegel dijimos, la verdad es correspondencia entre concepto y objeto, pero concepto y objeto son momentos del sujeto. Por lo tanto, ¿en qué se diferencia el objeto del concepto? El objeto es concepto supuesto. El concepto como tal es la experiencia de ese supuesto que hice. ¿Sí? Sigo un poquito más leyendo el texto. Dice, para Hegel la verdad es correspondencia entre concepto y objeto. Ambos son momentos de la conciencia o el sujeto de conocimiento. La correspondencia se da entre lo que la conciencia postula, cree o supone, supuesto, ¿sí? Que el objeto es, que oficia de hipótesis, de alguna manera, y lo que ella experimenta de él.
Pero es importante señalar que la experiencia sobre el objeto, o sea, esta parte, la experiencia sobre el objeto, requiere el momento del concepto en los términos señalados. El objeto no se presenta tal cual es de ninguna manera. Siempre está respondiendo a la conciencia, es decir, a un concepto. ¿Sí? Fíjense lo interesante de esto, es que el objeto supuesto no aparece normalmente como supuesto. El realismo no dice, yo supongo que los objetos son externos. El realismo dice, los objetos son externos. Lo que Hegel va a decir es, vos decís que los objetos son externos, y al decirlo lo estás suponiendo. ¿Qué estás suponiendo? Un concepto de objeto. Por lo tanto, tu tesis se autorrefuta, desde el momento en que estás dando un concepto de objeto. ¿Sí? Bueno, acá les voy a leer esto que le voy a leer a continuación del texto de Muñiz, es casi diría prácticamente una retraducción del capítulo 1 de la fenomenología del espíritu, que se presenta bajo la figura de la certeza sensible. La certeza sensible es aquella posición filosófica que sostiene que el objeto es singular, sensible, esencial, externo, independiente, no mediado por el concepto, etc. ¿Sí? Entonces dice, fíjense, en el primer capítulo, certeza sensible, asistimos, entre otras cosas, al ataque a la posibilidad de que el objeto se presente como hecho bruto. Hecho bruto es, eso que está ahí es, la realidad, ¿no escucharon nunca decir la única verdad es la realidad, digamos, ¿no? Bueno, es esta idea de la certeza sensible, las cosas están ahí, en el mundo, son externas a nosotros. Eso ya es un concepto de objeto. ¿Sí? Y, sin embargo, esta certeza sensible, este realismo ontológico, no reconoce que eso es un concepto. Lo que va a decir es, no, esto no es un concepto, es lo que es, digamos, ¿no? Entonces va a decir, en el primer capítulo, certeza sensible, asistimos, entre otras cosas, al ataque a la posibilidad de que el objeto se presente como hecho bruto, singular, único e irrepetible, inmediato, lo que debilita el poder de la realidad para confirmar o refutar un enunciado. El objeto no es tan sólido ni tan firme como el realismo necesita para amedrentar al sujeto por su imperfecta observación. Hegel apela a la dialéctica del aquí y ahora para mostrar que la experiencia inmediata, sensible, es inefable y por ende impotente para fundar la verdad. Cuando se quiere decir esto como singular, digo esto universal. Este problema, ¿no? Suponemos que el objeto es singular, pero enunciamos lo universal. ¿Sí? Cuando digo el perro mueve la cola, no digo que este perro en particular mueve la cola. Digo el perro mueve la cola. Ahora, si lo quiero singularizar, puedo decir, es este el que mueve la cola. Pero eso también le cabe a los otros igual, aunque diga este. ¿Se entiende? Entonces, el problema que tenemos es que suponemos, fíjense lo interesantísimo de esta cuestión, suponemos que el objeto es singular, pero enunciamos lo universal. Entonces pregunto, acá hago una pregunta para profundizar. ¿El objeto será singular? ¿O acaso el objeto es universal y la verdad está puesta del lado del enunciado? Porque fíjense que yo estoy suponiendo que el objeto es singular, pero en la práctica estoy enunciando lo universal. Y no puedo hacer otra cosa que enunciar lo universal. Por lo tanto, lo que va a mostrar Hegel es que ese supuesto de que el objeto es singular es falso. Lo que va a mostrar es que los objetos, el objeto que estudiamos, cualquier objeto que estudiamos, no solamente no es externo al sujeto, sino que no es singular. No existe el objeto singular. El objeto singular es algo que suponemos. Esto es interesantísimo, porque va en contra de cualquier intuición que podemos tener acerca de lo que es lo real. Fíjense, ¿cuál es nuestra primera idea de qué es lo real? Que lo real es externo a nosotros claramente, y que además es singular. Bueno, Hegel va en el primer capítulo, la fenomenología del espíritu, decir que el objeto
es concepto, aunque no lo quiera el realismo, conceptualiza, y además que ese objeto que nosotros pensamos que es singular, en realidad es un universal. ¿Sí? Entonces sigo un poquito más, dice, la experiencia, Hegel va a mostrar que la experiencia inmediata sensible es inefable y por ende impotente para fundar la verdad. Cuando se quiere decir esto como singular, digo esto universal, todos los estos. Poner la experiencia sensible en palabras es subvertirla. Las experiencias inmediatas son intraducibles, que es otra forma de decir que no son. Este problema sigue teniendo validez en la medida en que no se acepta la solución hegeliana. De alguna manera, esto lo podemos ver en otra cita de Garrido. Dice, la observación o percepción es reconocimiento o interpretación de sensaciones. Sobre la sensación o detección inmediata de estímulos, se realiza un proceso perceptual, selectivo y constructivo que conduce a un conocimiento expresable mediante evidencias observables. ¿Sí? Lo cual nos aleja del realismo ontológico esto, ¿no? Porque cuando yo digo, bueno, el objeto este que tengo acá delante es azul, estoy hablando de un universal, ¿sí? Ahora, cuando yo capto este estímulo, realizo un proceso perceptual selectivo y constructivo, digamos, ¿no? Decidí marcar la característica de color, no la característica de forma. Y ahí ya operó la conciencia. ¿Sí? Entonces dice, el problema de esta posición, diría Hegel, es que afirma la positividad del objeto frente a la conciencia. Además supone la existencia extralingüística del mundo que se habla. Esto me interesa, lo vamos a agregar acá. Supone la existencia extralingüística del mundo del cual se habla. ¿Por qué supone la existencia extralingüística? Es otra forma de decir lo mismo. Que ya dijimos. ¿El mundo es texto para el realismo? ¿Es un texto? En teoría no. ¿Qué es el mundo para el realismo? Algo externo que existe. Que existe. Encima es inmediato. Está ahí, no mediado por ningún concepto. Por lo tanto, supone la existencia extralingüística del mundo. ¿Por qué? Porque no está mediado por ningún concepto para el realismo ese objeto. ¿Sí? Es extralingüístico el objeto para el realismo. ¿Sí? No está mediado por la lingüística, no está mediado por la lengua. ¿Sí? Que es otra forma de decir no está mediado por el concepto, en definitiva. ¿Está bien? Otra cosa que me parece importante, otro supuesto que está implícito en el realismo, es que el objeto es positivo en el sentido de que se autoafirma como tal, supuestamente, ¿no? Se autoafirma, es. Vamos a poner acá conceptos supuestos. ¿Sí? Se autoafirma. Bueno, el problema es que la experiencia, ¿qué nos muestra? ¿Que ese objeto se autoafirma o que hay alguien que lo afirma? Hay alguien que la afirma. Exactamente. Es el sujeto el que lo afirma como tal. A través de una experiencia que es negativa.
¿Por qué es negativa esa experiencia? Pensemos un poco por qué la experiencia, que es la experiencia de esa verdad, es negativa. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es negativa? ¿Puedo repetir? Perdón. Porque es una pregunta sencilla. Nosotros dijimos, el objeto es un supuesto para el realismo, ¿sí? El supuesto es que es inmediato, sensible, esencial, externo, etc. Y el concepto del objeto es la experiencia que hacemos de ese supuesto. Ahora, ¿cuál es la experiencia que hacemos de ese supuesto? Que el objeto se presenta como singular, pero enunciamos lo universal. Que se muestra como esencial, pero es inesencial porque lo conceptualizamos. Que el objeto es inmediato, pero en realidad es mediado. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Por qué esa experiencia es negativa? Hegel dice, la experiencia de la conciencia es negativa. ¿Por qué? Porque en realidad es la concepción de uno. ¿Pero por qué es negativa? No sé, ¿alguien sabe? Porque se presenta algo que se va negando y como que se verifica que lo que se enuncia es falso todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Lo vamos a poner exactamente con esas palabras porque es así, Juana. Justamente porque la experiencia es negativa porque se muestra, porque a través de ella se muestra que lo que suponíamos del objeto no es lo que realmente es. Lo que suponíamos del objeto no es lo que realmente es. Es decir, volviendo acá, la experiencia se contrapone totalmente a lo que suponíamos que el objeto era. Como esa experiencia es negativa, lo vamos a poner acá, como esa experiencia es negativa, el supuesto del objeto, o bien lo que suponía que el objeto era, se derrumba. Es decir, la experiencia de esta conciencia va a mostrar que este supuesto que tengo acerca de lo que es el objeto, que es sensible, esencial, externo, etcétera, no es verdad. Todo eso no es verdad. Todo eso no es así, digamos. Ahora, si todo eso no es así, si el concepto supuesto que teníamos de objeto se derrumba, ¿qué nos queda como objeto o como concepto de objeto? ¿Qué nos queda? Esto es una gran pregunta, importantísima. Lo voy a poner en estos términos. Si yo digo que el objeto es externo, esencial, independiente, etc. Y una vez que enuncio eso, me encuentro con justamente que al enunciar que el objeto es esencial, sensible, singular, en la experiencia de probar eso, me encuentro con que el objeto no es singular, con que es un concepto, con que no es inmediato, con que no es externo. ¿Cuál es el resultado de esa experiencia? Negativa. Negativa. ¿Qué podemos decir que sabemos entonces? Al final de la experiencia, cuando ya hicimos la experiencia, ¿cambia el concepto de objeto o queda igual? Finalmente la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el concepto de objeto?
Si el objeto no es externo, no es singular, no es sensible, no es esencial, ¿qué es el objeto? Hay dos respuestas posibles. Una es muy sencilla, que es la que implícitamente están planteando cuando hacen silencio. ¿Qué es el objeto? Y no es nada, entonces. No sé si no entiendo la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿qué es el objeto? No se sabe. Podríamos decir, no sé, y por lo tanto, vamos a poner acá posibles respuestas. No sé, lo que nos enfrenta a una incertidumbre, nos enfrenta de alguna manera a la nada, estamos parados en el mismo lugar que en el comienzo. Es una respuesta posible, que al comienzo. ¿Sí? Y otra respuesta posible, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra respuesta posible? Y que es simplemente una construcción del sujeto. Muy bien. Lo voy a poner en otros términos. Ahora sé lo que el objeto no es. El objeto no es seguro, no es externo. Ni es inmediato, sino que está mediado por el concepto. Está mediado conceptualmente, vamos a poner. ¿Sí? Ahora, esta experiencia negativa encierra, va a decir Hegel, dos estados anímicos, por decirlo de alguna manera. Uno, no se puede saber nada, me enfrento a la nada, la verdad que tenía se me cayó completamente, mi experiencia de lo que las cosas son me muestra que no, las cosas no eran como yo pensaba, y entonces entramos en un estado negativo, donde nada es como yo pensaba que era. Incertidumbre, falta de saber, estamos en el mismo lugar que estábamos antes. Esa es una posición, un momento, digamos, necesario del sujeto. Pero hay otro momento, que es el que Hegel va a rescatar como un avance negativo. ¿Avance por qué? Porque va a decir, bueno, pero en definitiva, si se acaba de probar que el objeto es concepto, entonces ahora hay que sostener que el objeto es concepto. Lo contrario, hay que sostener lo contrario. La experiencia que yo hice de lo que el objeto era, me arrojó el resultado contrario a lo que yo suponía. Por lo tanto, las cosas son ahora de manera contraria a lo que yo suponía que eran. Y entonces tengo una nueva verdad. La verdad es que el objeto no es externo ni es inmediato, sino que tiene que estar mediado conceptualmente. Fíjense cómo de esa experiencia negativa surge una verdad. Y ese es el momento de avance conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir el texto? Dice,